En la pregunta 6 se nos indica que tenemos un terreno saturado de superficie horizontal que está formado por un estrato de arcillas de gran espesor. En un punto de ese terreno, a cierta profundidad, la tensión vertical es conocida y de valor sigma V0. Como consecuencia de la aplicación de una carga sobre la superficie del terreno de valor Q, el punto en el que estamos trabajando sufre un incremento de la tensión vertical delta de sigma V. Y se pide dibujar la variación de la presión intersticial y de la tensión efectiva vertical a lo largo del tiempo en el punto con el que estamos trabajando. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la transparencia número 25 del tema 4, tensiones en el terreno, en la que se explica el fenómeno de consolidación de suelos saturados de baja permeabilidad, como es el caso que nos ocupa. En el instante inicial, el punto tiene, como hemos dicho, una tensión vertical inicial que, por la ley de Terzaghi y al encontrarse saturado, se encuentra repartida entre las partículas sólidas con una tensión efectiva vertical inicial y el agua. Como consecuencia de la aplicación de las cargas y el punto sufre un incremento de tensión vertical delta de sigma V, este incremento de tensión vertical también se reparte entre las dos fases, entre el agua y las partículas sólidas. Al tratarse de un suelo de baja permeabilidad, inicialmente es el agua quien toma todo ese incremento de tensión vertical, mientras que las partículas sólidas no reciben nada de ese incremento de tensión. Conforme el agua va drenando por esa sobrepresión intersticial, la presión del agua va disminuyendo progresivamente y esa pérdida de presión la van adquiriendo las partículas sólidas, que van incrementando su tensión efectiva vertical hasta que finalmente adquieren todo el incremento de tensión vertical que habían introducido las cargas Q. Por último, en la pregunta 7 se nos indica que tenemos una nave de almacenamiento de materiales de construcción, es decir, una edificación, que se va a realizar mediante estructura metálica, isostática, y que va a ser de pequeñas dimensiones y que se va a cimentar sobre zapatas aisladas. En la figura se observa dónde se encuentran los ejes de las zapatas, el eje de la zapata 1 y el eje de la zapata 2, que se encuentran separados entre sí una distancia de 5 metros. Se ha obtenido para las dos zapatas cuál es el asiento del terreno bajo la cimentación. En el caso de la zapata 1 son 30 milímetros y en el caso de la zapata 2 son 37,5 milímetros. A partir del valor de los asientos podemos determinar el asiento diferencial, que es la diferencia entre el asiento de la zapata 2 y el asiento de la zapata 1, es decir, 37,5 menos 30 milímetros, un total de 7,5 milímetros. También podemos determinar el valor de la distorsión angular, beta 1,2, que es el cociente entre el asiento diferencial, delta S1,2, y la distancia entre ejes de zapatas, L1,2, o bien, como hemos visto, D igual a 5 metros. Entonces, sustituimos valores teniendo en cuenta que las unidades deben ser coherentes, por lo tanto serían 7,5 milímetros entre 5.000 milímetros, que es la distancia entre ejes. Y realizando esta operación nos quedaría finalmente una distorsión angular de valor 0,0015. Teniendo en cuenta todos estos datos, lo que se pretende averiguar es si los asientos que se producen bajo las dos zapatas son admisibles o, por el contrario, no lo son. Bien, para ello acudimos a las transparencias que hemos visto en el tema 5, en el cual se describen cuáles son las principales limitaciones establecidas por la normativa para los asientos en diferentes obras de construcción. En nuestro caso se trata de una edificación, es decir, no tenemos que mirar ni el máximo recomendado para las obras de carretera y tampoco se trata de un relleno. Entonces, en este caso, puesto que se trata de una edificación, el máximo recomendado
son 50 milímetros según la norma UNE y el Eurocódigo 7. También en este caso, puesto que no se trata ni de una obra de carácter monumental ni de un edificio de hormigón armado de gran rigidez, estos valores que estaban en la norma derogada, la NBAE 88, tampoco nos sirven. Por lo tanto, nuestro valor de referencia necesariamente va a ser el de 50 milímetros, como asiento máximo admisible. Bien, en este caso no hay ningún problema, porque tanto la zapata 1 como la zapata 2 sufren asientos inferiores a 50 milímetros. Por lo tanto, ambas dos cumplen las limitaciones establecidas por la normativa. En cuanto al asiento diferencial, se puede utilizar como referencia el Manual para el Estudio de Asientos del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en el cual se indica que para el caso de edificación no se debe superar un asiento diferencial de 12,5 milímetros. Tampoco tiene ningún sentido utilizar la guía para cimentaciones en obras de carretera del Ministerio de Fomento. En nuestro caso, habíamos obtenido que el asiento diferencial era de 7,5 milímetros, que evidentemente es inferior a 12,5 milímetros, y por lo tanto también se cumple la normativa, en este caso recomendada. Finalmente, se estudia la distorsión angular, que también hemos calculado. En nuestro caso, se trata de una estructura isostática y, conforme al Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimientos, el valor límite de esta distorsión angular es 1 entre 300. En nuestro caso, hemos obtenido que la distorsión angular es de valor 0,015, que evidentemente es inferior a 1 entre 300. Por lo tanto, también se cumple la recomendación, en este caso la normativa, del Código Técnico de la Edificación en cuanto a los valores límite de la distorsión angular. Por lo tanto, se puede concluir que las zapatas 1 y 2 sufren asientos que cumplen todas las normativas y, por lo tanto, se trataría de asientos admisibles.